La boca no es estética, no son solo dientes, no es solo sonrisa, es salud y puede estar afectando tu cuerpo sin que lo notes. La boca no solamente es el órgano por el que inicia el proceso de la digestión, sino es el órgano con el que nosotros nos conectamos con el medio externo. Soy la doctora Sandra Milena Rivera, implantóloga oral y reconstructiva y periodoncista. Cuando los pacientes pierden dientes, creen que uno les dice, no, reemplácense estos dientes. Hoy en este espacio quiero que hablemos de salud en forma real, clara y sin complicación. No solo desde la odontología, sino desde todo lo que realmente influye en nuestro bienestar. Este primer episodio, hoy nos acompaña Mafe. Ya estaba al borde de tener un cáncer fácilmente, de hacer una enfermedad inmune y de activar un gen de una enfermedad dura porque mi cuerpo estaba en un estrés que para mí todo era salud. Nutricionista especializada en epigenética que trabaja ayudando a las personas a entender cómo sus hábitos y su alimentación y su entorno influyen directamente en su salud. Mafecita, muchas gracias por estar aquí. Como te conté, este es nuestro primer podcast, nuestra primera entrevista. Estás aquí, gracias por venir y bueno, espero que este sea el primero de muchos. Gracias, Andrita. Yo estoy súper feliz de venir a compartir este proyecto contigo, de que podamos también entregarle algo a nuestros seguidores y a las personas que les interesa todo el tema de la salud y el bienestar, porque finalmente tú y yo como profesionales de la salud creo que tenemos como una misión que es ayudarle a la gente a entregarle bienestar. Entonces, feliz de estar acá. Ojalá este sea un espacio que crezca muchísimo. Sé que va a ser así y gracias por invitar. Bueno, muchísimas gracias. Estoy un poquito emocionada como siempre y gracias a las personas que están detrás de cámara porque están haciendo esto maravilloso. Bueno, Mafe, cuéntanos quién eres tú para poder empezar esta gran charla que va a ser hoy. Cuéntanos un poco quién eres tú. Bueno, María Fernanda Díaz, yo creo que es muchas cosas. Yo soy deportista, soy triatleta, soy mujer, soy profesional de la salud y soy una apasionada por el bienestar. Y esa pasión por el bienestar me llevó a crear un programa que se llama La Nutri que buscabas, esponsoreado por otro que se llama Cuestión de Ganas. Entonces yo soy la creadora de un programa de epigenética que lo que hace es contarle a las personas cómo es que nuestros hábitos y los pilares de nuestra salud y nuestros estilos de vida modulan la forma como los nutrientes, que son la gasolina que nos lleva a vivir y a movernos por la vida, se metabolizan en el cuerpo. Entonces, la Nutri que buscabas habla sobre las cosas que nutren a un ser humano, no solamente la comida, sino el movimiento, el sueño, las conexiones sociales, las amistades, el ejercicio. Y esa Sobre soy todo yo. el ejercicio. Bueno, ya que nos explicaste, explícanos qué es la epigenética. La epigenética viene de un concepto, si lo dividimos, que es epi-gen. Epi viene del griego sobre y gen del origen, del nacimiento. Entonces, la epigenética es una ciencia que nos habla de cómo debemos volver a las bases para entender la manera como se modula la vida. Yo digo que la epigenética es la ciencia del bienestar. Es una ciencia o es un arte que nos lleva a entender cómo nuestra genética, que es fija, porque desde que nacemos venimos con un ADN que ya está estructurado y no cambia ni se modifica jamás. Lo que viene escrito en nuestro ADN y todo lo que traemos escrito en nuestra genética muchas veces se activa o no se activa. Por ejemplo, una enfermedad crónica, Sandrita. Puede activarse el gen de la enfermedad si yo estoy expuesta a toxinas, a estrés, a lutos, a demasiada tristeza, se activan ciertos genes de la enfermedad. Mientras que si yo tengo estilos de vida sanos, si yo tengo, no sé, una comunidad bonita a mi alrededor, si yo me nutro de relaciones positivas, si yo tomo el sol, si yo disfruto el alimento que estoy consumiendo, los genes que yo estoy activando son los genes del bienestar o de la salud y estoy apagando los de la enfermedad. Entonces la epigenética básicamente es una ciencia que nos habla sobre la prevención de la enfermedad y de la promoción de la salud. Bueno, esto es importante porque tú ya me hiciste a mí un test que luego lo vamos a hablar y ha sido maravilloso, lo he venido implementando. Al principio es difícil, pero bueno, vamos a hablar ya más específicamente sobre lo que tú haces y
la parte de cómo esa parte de nutrición, de hábitos saludables, van a hacer que en nuestra cavidad oral se vean afectadas las enfermedades que yo manejo, ¿cierto? Entonces, cuéntame cómo se relaciona toda la parte de la boca con la nutrición, porque recordemos que la puerta de entrada de todo es la boca. Todo afecta de una manera impresionante. Mira, la boca no solamente es el órgano por el que inicia el proceso de la digestión, sino es el órgano con el que nosotros nos conectamos con el medio externo. A través de la boca hablamos, a través de la boca muchas veces respiramos, ingerimos el alimento, nos conectamos con otros seres humanos que queremos. El beso es una forma de conectarnos. Hay un montón de terminaciones nerviosas súper lindas en la boca que le mandan una información al sistema nervioso sobre lo que va a suceder en nuestro cuerpo. Entonces, cuando se trata de alimentarnos, el primer momento de llevarnos el alimento a la boca, lo que está diciéndole al cerebro es: necesito activar las enzimas, la salivación y todo lo que se va a producir para que este alimento entre, se descomponga y llegue al intestino de una buena forma y empecemos a digerirlo y los nutrientes ingresen de manera positiva. La boca, cuando nosotros estamos con un problema oral, como los que tú eres experta y tal vez nos podrás hablar más de esto, pero cuando tenemos problemas orales, normalmente la digestión se altera. Claro. Hay muchas bacterias, porque siempre hablo de la enfermedad periodontal. Hay muchas bacterias, tenemos más de 600 especies de bacterias en cavidad oral que nos van a afectar la nutrición. Entonces, cuando llegan a odontología, yo siempre les digo a los pacientes, la primera parte que tenemos que tratar es la enfermedad periodontal, porque estas bacterias no las estamos ingiriendo y esas bacterias hacen que muchos sistemas, como el sistema cardíaco, el sistema digestivo, venga a hacer como su daño general. Entonces, sí, mira, en el test epigenético que hacemos en mi oficina, en mi consulta, pues tú sabes que salen muchas cosas del medio ambiente que entran a nuestro cuerpo y alteran la forma como funciona nuestra célula. Entonces salen hongos, bacterias, virus y normalmente las personas piensan, ¿cómo llegó un parásito a mi cuerpo? Por la boca. Por la boca. Y cuando salen todas las bacterias, es como, tengo bacterias. Y salen el test, sí, mira, tienes bacterias. Y es como, ¿y cómo entraron las bacterias a mi cuerpo? Entraron cuando no te lavaste las manos y agarraste la manzana. Entraron cuando saludaste a alguien y luego te lavaste las no te lavaste las manos. Entraron cuando no lavaste los alimentos que te ibas a comer, o entraron cuando estabas durmiendo, no te lavaste muy bien la boca, tenías restos de alimentos, se proliferaron todas tus bacterias y al levantarte, en vez de hacerte un aseo, fuiste y te tomaste un vaso de agua y todas esas bacterias que estaban allí, para adentro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es lavarnos los dientes antes de tomarnos un vaso con agua, porque pues cuando me hice este test de epigenética, pues a mí me pareció muy raro porque tengo hongos, tengo bacterias y yo, por Dios, ¿qué hago? Entonces, claro, uno empieza como a ser más consciente de la salud, ¿cierto? Exacto. Y otra cosa que siempre le digo a mis pacientes, con toda la cantidad de bacterias que tenemos en boca, hay unas que se reproducen mucho más rápido y al no tener una muy buena limpieza, pues obviamente vamos a estar tragándonos todo el tiempo esas bacterias, y por mucho que nosotros hagamos muchas cosas, si no nos lavamos los dientes, si no vamos a que te miren las enfermedades que tienes en las encías, sobre todo en las encías, vamos a tener muchísimos problemas. Claro, entonces, y es que ni siquiera nos damos cuenta, a veces el tipo de alimentación que tenemos favorece el crecimiento de ciertas bacterias en la boca. Y lo que tú dices, a veces hay personas que dicen, pero ¿cómo es esto si yo soy tan juicioso con la higiene? Yo no sé si tú recuerdas que yo hice dieta cetogénica por 5 años y en este tema de la dieta cetogénica es normal ver que muchas personas tienen más sarro, más placa de lo habitual, tienen un olor distinto y característico, porque pues claro, todos los ácidos grasos y las cetonas cambian el pH de la boca. Exactamente. Y por ende
yo pienso que una persona que hace dietas low carb y dietas keto, creo que han salido ya varios estudios de esto, de toda la placa y el problema que se produce a nivel bacteriano porque se altera completamente pues la estabilidad bacteriana de nuestra microbiota oral. Hablemos un poquito acerca de esa parte de la nutrición y la microbiota. La microbiota yo creo que se puso de moda porque ahora todo es microbiota. La microbiota hace referencia a todos esos microorganismos vivos que habitan en el cuerpo de un ser vivo, porque no es solamente de un ser humano, en los animales también hay microbiota. Nosotros necesitamos de microorganismos para que nos ayuden a vivir, para que nos ayuden a protegernos, a digerir, a comerse entre ellos, a que todos los procesos enzimáticos funcionen. A veces no nos damos cuenta y, por ejemplo, hay emociones que alteran nuestra microbiota. Hay alimentos, hay tipos de alimentos que matan o que ayudan a que se proliferen ciertas bacterias en nuestro organismo. A veces cuando somos fanáticos de la limpieza, por ejemplo, y usamos que el jabón que mata el 99.9 de las bacterias, pues estás dejando sin defensa a la tu piel. Exactamente. Sí, la y lo piel, mismo pasa pelo, con la la boca. Entonces, en la boca necesitamos tener bacterias, pero no un montón. Entonces, es como cuál es el balance, qué tanto tenemos que hacer higiene, porque irnos a los extremos es malo. Y cuando alteramos la microbiota, y es en donde viene todo el tema de los probióticos, de los posbióticos, de los probióticos, de todo lo que nos ayudan, básicamente eso es meter microorganismos para tratar otra vez de balancear ese ecosistema que nos mantiene funcionando bien. Mafe, ahorita está de moda usar el kefir, aunque realmente el kefir es de muchísimos años antes de Cristo, porque la literatura habla del kefir y de todos los microorganismos que hay, y los fermentados, exactamente. Quiero que les digas a las personas que es que no es la moda, es realmente esa parte de la microbiota y del microbioma. De hecho, hay documentales acerca de los microorganismos, hay en Netflix documentales acerca de los microorganismos que tenemos en el estómago y cómo vienen a cambiar todo. ¿Cómo crees tú que pueden cambiar estos microorganismos en la cavidad oral? O, por ejemplo, en la masticación, cuando hacen falta dientes. Por ejemplo, todo el componente de los microorganismos que empiezan a generar enzimas en la cavidad oral. Cuando nosotros estamos masticando, el proceso de masticar no es solo triturar el alimento. Eso es lo que quiero que tú les cuentes, porque es que a veces cuando los pacientes pierden dientes creen que uno les dice, no, reemplácense estos dientes, no solamente es para verse lindo, no, es toda la parte funcional que viene a ejercer toda la parte de masticación. Entonces es muy importante que ustedes lo tengan presente, o sea, la pérdida de un diente es importante. Porque ¿qué hace? Claro, es que es increíble porque cuando nosotros estamos masticando, no es que trituramos el alimento, sino que cuando estamos masticando, como hablábamos hace un rato, todo el cerebro y el sistema nervioso envía una señal para preparar todo el proceso de la digestión. Entonces entre más masticamos, más producimos saliva. Y desde ahí empieza todo el proceso de digestión, de descomposición de los alimentos. Ojo también, y qué bueno que nombramos el kefir, porque hay muchas otras cosas que llegan a las conversaciones sobre, por ejemplo, el vinagre de manzana, y alimentos que son naturales, pero que cuando se consumen en exceso cambian la acidez de la boca y también nos llevan a tener enfermedad dental. Entonces, todo con moderación. Sí, o sea, claro. Si yo estoy tomando vinagre todo el tiempo y además después de tomarme el vinagre me tomé una limonada y me cepillo los dientes. Vamos a tener una abrasión de los dientes demasiado grande, sobre todo por los ácidos, porque estos ácidos hacen que el esmalte dental se dañe. Así es. Entonces uno tiene que tener moderación y por eso debemos consultar a las personas idóneas. Lo que yo te decía ahorita de estamos de moda es porque todo el mundo cree que las redes sociales lo dice todo. O algunos influencers que dicen, no, es que yo me lavo los dientes o hago esto con ácido, con limón, con bicarbonato. No, todo te puede dañar. Hasta la alimentación te puede dañar los dientes, la lengua, la saliva, absolutamente todo. Por supuesto, y el tema de, o sea, ¿qué tanto como?
es un tema. Cuando hablamos de nutrición, siempre el tema va a aterrizar en cantidad de alimento porque me quiero ver bien, pero no reparamos entre la calidad de los alimentos que elegimos, la necesidad de rotarlos y de elegirlos bien, porque lo que hablabas hace un momentito, si yo tengo pérdida de piezas dentales, normalmente voy a empezar a elegir alimentos blandos, dietas blandas. Y esas dietas blandas van a hacer que yo coma menos fibras, menos proteínas y que le dé a mi organismo Más azúcares y menos sensación de saciedad. Entonces, normalmente una persona en dietas blandas tiende a sentir más hambre. Entonces, controlarse con la cantidad de alimento y la cantidad de energía es más difícil y empezamos a tener también problemas de imbalance de nutrientes, especialmente la proteína, porque pues si no puedes masticar es un camello. Hablemos del mito y la realidad de los azúcares, que eso es otra pregunta súper importante que la tenemos aquí. Dice muchas veces que el azúcar daña los dientes, pero es que realmente no es que dañe los dientes. Cuéntanos un poquito desde la nutrición, cómo el azúcar hace todo ese desbalance desde los dientes hasta todo tu cuerpo. Sí. O sea, toda la nutrición, toda la piel, todo el cabello, pelo, todo lo que hace el azúcar. Es que el azúcar, y ojo que cuando hablamos de azúcar, estamos hablando de azúcar añadido, ¿sí? O de excesos de azúcares, pero por ejemplo, no sé, a veces hablamos de las frutas con un miedo de la fruta y del azúcar de la fruta que no es tan así. El problema del azúcar en exceso, el azúcar añadido, el azúcar blanca, el azúcar de los dulces, viene a darse porque cuando ingerimos cantidades innecesarias de azúcar, estamos alterando todo el funcionamiento hormonal de nuestro cuerpo. Eso es súper importante. Para mujeres. Para hombres, para sí, todos. Pero hablemos, me gustaría después hablar un poquito acerca. El tema del azúcar impacta mucho las hormonas, empezando por ahí. Y segundo, empieza el azúcar en su forma añadida. Normalmente viene en unas texturas que no son sanas para los dientes. Entonces, en melasas, en chicles, en dulces rígidos o en cosas que se pegan y se adhieren, que hacen un daño impresionante. Sí. Entonces, a veces decimos es que es solo un dulce. Pero realmente, ¿qué es lo que está pasando con ese solo dulce en nuestro cuerpo? ¿Hasta dónde queremos darle a nuestro cuerpo algo que lo intoxica, algo que entra y genera un pico de glucosa impresionante? Porque ojo que los picos de glucosa, y esto también hablando de redes sociales, como hablabas hace un rato, a veces nos han metido que los picos de glucosa y que tenemos que tener la glucosa súper estable. No. Es normal que tengamos picos de glucosa porque es una reacción normal del cuerpo. Después de ingerir el alimento. Pero hay que saber qué tipos de alimentos te suben la glucosa. Exacto, pero que se suba es normal. Claro, lo pero que no es normal es que generes unos picos con alimentos de pronto que no deberías estar reaccionando de cierta forma a ciertos alimentos. Hay algo que me impacta mucho porque cuando tú me hiciste mi análisis epigenético, de las cosas que más me encanta es la sandía y no puedo comer sandía. Y obviamente ahorita estoy en unos picos glicémicos interesantes y la sandía me sube la glicemia un montón. Imagínate. El arroz, que también tú me decías, no, es que hay arroz que no puedes comer, me sube la insulina un montón. Pero también cuando dejo de comer, la glucosa se baja un montón. Entonces es como conocer un poquito el cuerpo, qué es lo que te hace bien, qué es lo que no te hace bien. El tema de los azúcares y la parte hormonal es importantísimo. Ahorita que hablábamos de las mujeres, cuando tú decías que tú eras mujer, el tema de las mujeres, el tema de la menopausia, eso sería un tema súper importante para muchas mujeres que nos siguen en redes sociales porque a los hombres no les importa tanto el tema de la glucosa porque los hombres, el funcionamiento metabólico y hormonal es diferente al de las mujeres. Claro, Sandris. Y mira que las mujeres respondemos de una manera muy rápida y muy brusca al estrés. A nosotras, por eso dicen que somos hormonales y somos cíclicas. Durante un ciclo mensual de nosotras pasamos por varios estados de ánimo, del llanto, de la depresión, de la angustia, de la tranquilidad, de la felicidad, todo. Pero es porque reaccionamos a cualquier cambio hormonal.
Cuando nosotros estamos con un tema hormonal o un desorden hormonal causado por estrés, por exceso de Cortisol. ultraprocesados, sí, lo que sucede es que el cortisol se eleva. sube y ahí entonces todo el sistema de nuestro cuerpo empieza a cambiar, a alterarse, y ahí la forma en la que digerimos o recibimos el alimento se modifica terriblemente, por un lado, y dos, la forma en que almacenamos las calorías que nos comemos. Y es muy difícil porque uno tiene que empezar a equilibrar la alimentación. Por supuesto, pero entonces se vuelve como una bola de nieve, ¿no? Sí, Porque claro. estás estresada, entonces tienes más hambre, o se te quitó el hambre, y entonces si no tienes hambre por la mañana, haces un ayuno, pero el cuerpo reacciona a ese ayuno y entonces empiezas a bruxar por las noches y entonces no descansas y te levantas con más cortisol y menos hambre y el cuerpo se siente más en riesgo, y entonces es una bola de nieve que al final genera sobrepeso, frustración, angustia, que comas menos porque quieres bajar de peso, y lo que estamos haciendo todo el tiempo es como presionando el cuerpo, y necesitamos es darle un lugar seguro para que suelte. Mafe, hablemos un poquito acerca del bruxismo, porque aunque no crean, también la parte de alimentación afecta. Bueno, no solamente la parte de alimentación, es el tema del estrés, como lo acabas de decir, es el tema de la falta de dientes o de la posición dental, pero todo está relacionado. O sea, es increíble. Cuando pensamos en hacer este podcast, decíamos que es importante en odontología. En odontología todo es importante, pero es increíble cómo esta parte de alimentación afecta a los pacientes con bruxismo. Cuéntame tú cómo lo ves desde tu parte epigenética. Mira, cuando una persona bruxa, básicamente lo que estamos viendo es un cuerpo que está gritando. Una persona que está bruxando está manifestando que algo está mal en su cuerpo. Tiene una alteración, está cansada, está intoxicada, está irradiada. Un segundo. ¿Por qué está intoxicada? Porque es que eso, o sea, cuando uno habla del bruxismo, a veces uno dice, bueno, tengo los músculos demasiado fuertes, estoy apretando mucho, sí, estoy estresado, pero el tema de la intoxicación, ¿cómo lo manejas? O sea, ¿cómo te das cuenta que estás intoxicado? Nos damos cuenta que estamos intoxicados por cosas que entran a nuestro cuerpo y no nos damos cuenta con Metales el champú que nos ponemos, con las plantas o los vegetales que consumimos y que estaban hiperfumigados, y por eso la importancia de hacer un buen proceso de higiene de los vegetales. Entonces eso tiene hidrocarburos, nos intoxicamos cuando estamos sometidos a muchas pantallas por mucho tiempo, y la radiación de las pantallas hacen que a nivel celular no podamos desechar metabolitos ni descansar, y todas las cosas que van entrando, que nos ponemos en la piel, que nos ponemos en el pelo, que nos hacemos las uñas, bueno, miles de cosas, o tomamos bebidas ultraprocesadas, lo que sea, el hígado, el riñón, nuestros sistemas de desecho, o sea, que nos ayudan a limpiar y a desintoxicar, se cargan. Y normalmente bruxar es un signo de que el cuerpo está diciendo: auxilio, estoy bloqueado, estoy intoxicado, algo está pasando. Yo siempre que hago una prueba epigenética, antes de le preguntar a la persona, ¿usted bruxa? Y cuando me dicen sí, es casi que seguro fijo que le va a salir un bloqueo o una intoxicación por algo del medio ambiente. Por metales, por metales, por hidrocarburos, por plásticos, o por radiación, por pantallas. Por pantallas. Bueno, cuando me hiciste mi estudio epigenético, yo bruxo, y me dijiste que tenía, que estaba contaminada con las pantallas. Obviamente utilizamos mucho el celular, pero increíblemente también el tema del mercurio. Nosotros los odontólogos que retiramos las amalgamas que ya están en desuso completamente, como el inhalar, cuando uno retira, así tú estés con tapabocas, el inhalar estos gases, cuando uno retira esto, el mercurio te puede intoxicar. Claro, y el tener el mercurio en la boca, y las personas a veces creo que nos falta un poquito de información sobre los riesgos a la salud, y uno dice, bueno, es que me la puse hace 15 años, ¿eso qué tiene que ver? No, se llevas sigue 15 años con mercurio en boca, en un tejido vivo, porque el diente es un tejido vivo, y estás absorbiendo ese mercurio,
Y los efectos o los síntomas del mercurio, de un metal pesado, son síntomas de intoxicación. Duelen las articulaciones, nos levantamos como si hubiéramos llorado con la carita inflamada. Empezamos a tener también como nubes mentales, dolores de cabeza, problemas para dormir. O sea, son demasiados síntomas asociados a las intoxicaciones o a los bloqueos metabólicos o endocrinos por cosas del medio ambiente que a veces no entendemos y nos damos cuenta, es como silencioso. ¿Tú qué les recomiendas a tus pacientes cuando tienen este tipo de intoxicaciones? Mira, dependiendo de cómo estamos y de qué es, la naturaleza nos ha regalado algo muy lindo que son las clorofilas. Entonces, las plantas que son las encargadas de limpiar el medio ambiente lo hacen a través de la clorofila. La clorofila es uno de los mejores elementos que tenemos para ayudarle al cuerpo a desintoxicarse. Sí, pero hay que saber qué Clorofilas, la espirulina, o sea, todo lo que sea muy verde normalmente nos ayuda a limpiarnos. En términos de metales pesados, el cilantro funciona de manera súper bonita. Hay gente que lo detesta, sí. Pero el cilantro se le llaman como quelantes, ¿no? Que entran y atrapan las cosas que no deben estar y ayudan. Creo que hay muchas cosas desde la naturaleza y desde la medicina natural que podemos utilizar también para proteger al cuerpo y ayudarle como a... No se trata de irnos a vivir a un árbol sin pantallas, sin televisores, no, pero sí como tratar de hacer elecciones más conscientes en la medida de lo que podamos. O sea, cómo elegimos nuestro champú. Cómo elegimos la crema que nos ponemos. Si vamos al odontólogo, le preguntamos, oye, ¿qué me vas a poner en la boca? Y discutimos esas cosas y nos dejamos orientar. Claro, pero por ejemplo, nosotros que colocamos titanio en boca, hay que decirlo, o sea, ¿puede o no puede ser contaminante para nuestro cuerpo? La verdad, yo no he visto todavía estudios como enfocados en titanio. Sería como interesante que pudiéramos revisarlo. Claro. Pero es un metal y... Pues... Podría ser, sí, claro. Creo que ahí podríamos revisar. Podríamos mirar, claro, sí. Lo que pasa es que también ahorita hay muchos estudios acerca de los implantes en circonio. Yo difiero mucho, pues hay literatura que sí funcionan, pero para ciertas estructuras, porque yo todavía creo, o sea, Sandra Milena Rivera, es que el titanio, a pesar de que podríamos hablar lo que es un metal, pues es muy compatible y esto va a generar debate, pero sí, o sea, digamos, a muchas personas que manejan terapias alternativas no les gusta este tipo de tratamientos. Muchas veces prefieren hacerse una prótesis fija y me dicen, no doctora, yo no me quiero hacer un implante, prefiero tallar los 2 dientes, pero ahí es una controversia muy grande entre desgastar 2 dientes para poner un implante. Y el desgaste de los dientes es lo mismo que pasa cuando bruxamos, ¿no? Sí, claro. Porque al bruxar estamos haciendo todo el tiempo un desgaste que nos va a llevar después a tener que tomar decisiones sobre implantes, modificaciones. Claro, hay muchos materiales, obviamente aquí ya tendríamos que hablar de medicina alternativa y hay mucha gente que no está de acuerdo con los implantes. Puede ser una solución los implantes en circonio. Realmente no los he puesto, o sea, tengo mi casa comercial que es perfecta, que me acompañan y tienen unos estudios muy buenos, pero en el sector posterior todavía no me atrevo a utilizarlos. Todavía estoy como un poquito reacia a usarlos, pero en el tema de metales, pues cualquier dispositivo es un metal, pero cualquier... Metal. Claro. Y tú ves cuando se pusieron de moda los piercings en el ombligo, en la nariz, en la lengua. Y todavía existen, y todavía los ponen acá. Yo tengo una niña imagínate que hay una niña que yo todos los días que se sube al ascensor en mi edificio, yo le digo, te vas a retraer las encías. No, pero esto es plástico, no, esto es plástico. Pero uno ve a los pacientes que tienen piercing y que tienen contacto con el diente, tienen unas líneas de fractura que uno dice, este diente en algún momento se va a fracturar, porque tienes un choque constante. Todo el tiempo. Y además que nosotros como humanos, pues somos también máquinas de energía. Y no es como la energía, no, o sea, realmente, realmente nuestro cuerpo funciona por señales eléctricas. Claro. Viene la neurona, se despolariza, o sea, todo es toda esa parte energía. Uh-huh. Si ponemos un metal,
pues la Pues energía va a ser más grande. claro, o sea, Nos vamos a electrocutar completamente. Hay un choque eléctrico realmente, Claro. y desde la medicina oriental, que hablamos mucho de los meridianos energéticos y cómo fluye la energía alrededor de nuestro cuerpo, sí es claro que un metal interfiere. Bueno, entonces ahí es importante. Bueno, es complejo porque es que es meternos a un mundo Claro. que nos toca explorar y tocaría mirar evidencia científica acerca de, ¿cierto? Claro, De y todo el es tema de mirar los metales. qué tanta evidencia hay en este tema. Yo pienso que esto es hasta ahora un despertar que estamos teniendo para entender, oye, cuando yo me pongo un esmalte que me dura 15 días y me lo secan con una lámpara, ¿qué está pasando con mi piel? O sea, mi uña es un órgano vivo que está absorbiendo esos químicos. Lo que yo me pongo en la boca, hablemos de cremas de dientes. ¿Qué opinas tú de la higiene dental con aceite de coco? La verdad no lo he hecho. Yo te cuento qué pienso yo del aceite de oliva, De coco. Cuando tengo pacientes que tienen un factor positivo en bacterias, mi primera recomendación siempre es levántate, ráspate la lengua. Eso es importante, higiene, con un raspador de lengua. Y les digo, tú cuando te despiertas y sacas la lengua, ¿tu lengua está blanca? Sí. O sea, esa es una indicación clara de que la lengua entre más blanca esté, es porque tienes bacterias, pero también hay importante algo. Muchos pacientes que respiran por la boca, exactamente, o sea, normalmente uno cuando duerme uno tiene que cerrar la boca, respirar por la nariz, ¿cierto? Pero normalmente cuando los pacientes respiran por la boca, obviamente la lengua es más blanca, hay más resequedad y hay más proliferación de bacterias. Claro. Porque el oxígeno, porque las bacterias de la boca no son dependientes del oxígeno, pero cuando te llegan una cantidad de oxígeno, las bacterias proliferan una cantidad. Exacto, entonces tienes más acumulación de bacterias. Entonces, ¿yo qué les recomiendo? Raspadito de la lengua, el enjuague con agua. ¿Y qué pasa? Si muchos pacientes que hablamos cuando te levantas, yo soy enemiga del ayuno y sobre todo en las mujeres. Entonces hay que levantarse y hay que hacer una activación digestiva, hay que comer algo, pero si no nos hemos lavado los dientes vamos a devolver las bacterias. Pero si me lavo los dientes con una crema de dientes, ya luego la comida me sabe horripilante. Entonces mi recomendación siempre es, nos raspamos, nos limpiamos. Yo les digo, con la seda de dientes o con el, ¿cómo se llama? Como el Peak Flush. El de presión de agüita. Y con aceite de coco es lo que yo hago en las mañanas. Hago algo que se llama un oil pulling. Entonces pongo el aceite de coco, lo escupo, lo muevo por toda mi boca, lo escupo, o con un cepillito de dientes pequeño cepillo bien mis dientes con aceite de coco. Ya lo boto y luego eso no me genera un mal sabor para comer, no me daña el sabor de los alimentos con los que voy a desayunar, y ahí yo lo hago siempre a primera hora de la mañana. No he encontrado estudios que me muestren la diferencia entre crema de dientes y aceite de coco, pero sí he encontrado mucha evidencia que el aceite de coco es antibacterial. Bueno, en esa parte sí, pero sí les recomendaría, no sé mucho de medicina ayurveda. Voy a traer una persona que es mi prima, que habla de medicina ayurveda. Ella es especialista y ella sí recomienda, hay unas cremas dentales especiales que tiene aceites esenciales. Entonces ella, de hecho ella está en ese momento comercializando aceites esenciales y es un tema muy interesante. Muy lindo. Y habla muy bonito. No lo sé, por eso pues la idea de este podcast es traer gente que hable nos vaya contando más cosas. Exactamente, y que obviamente todos los días estemos aprendiendo algo, que es lo más importante. Pero pues personalmente yo lo que le digo a los pacientes es, cepíllense los dientes, no con crema dental, retire la placa bacteriana, hágase un buen enjuague, y lo que yo estoy haciendo por la mañana, como me dijeron, cuando me dijiste tendría que empezar o con una proteína o con un aceite, y pues eso es lo que yo estoy haciendo, me levanto, me enjuago, me cepillo la boca, la lengua y me tomo una cucharadita de aceite de oliva. Eso es lo que yo estoy haciendo por las mañanas, y ya después empiezo con la proteína, ¿cierto? Cuéntanos, Mafecita, ¿qué recomendaciones nos das a todos los pacientes que tengan enfermedad periodontal?
Siempre que tenemos algo en la boca, necesitamos ir a donde un profesional. Siempre. O sea, si a mí me está doliendo un diente, la boca me está diciendo algo y lo acabamos de hablar por mucho tiempo, es la entrada a todo. Hay que hacerse revisar, hay que tener una muy buena higiene y hay que ir a tiempo a los especialistas. Cuando alguien tiene una enfermedad periodontal, no debe dejarla avanzar. Es importantísimo que atienda muy rápido a los signos, que advierta qué es lo que está sucediendo y vaya a consulta contigo. Sí, hay una cosa importante que yo le digo a los pacientes: la enfermedad periodontal no duele, no tiene sintomatología, pero sí hay una cosa muy importante, es que hay sangrado gingival. Ajá. Entonces, cuando las encías están inflamadas, sangran, excepto a los pacientes que fuman, por ejemplo, porque los pacientes que fuman hacen una constricción, o sea, no hay esa inflamación porque los vasos sanguíneos se vuelven muy pequeños porque se obstruyen. Ajá. Entonces, lo que yo siempre les recomiendo es consulten a su odontólogo, que ellos les hagan una muy buena valoración. Y pues obviamente si tienen enfermedad periodontal, la enfermedad periodontal es completamente silenciosa. Pero eso sí, o sea, es silencioso para uno, pero si uno está en sus controles odontológicos, tan pronto abre la boca, el odontólogo se va a dar cuenta. Pero no todos los odontólogos No. tienen esa prevención. No todos los odontólogos, porque a veces, ahorita estamos en el boom de la estética dental y todo el mundo Ajá. quiere es hacerse carillas, Sí. cambiar la forma de los dientes, el tamaño y el color, pero no miran las encías. Entonces, cuando Ok. uno mira y uno les dice, no, es que tienen las encías inflamadas, a los pacientes no les importa eso, si tienen inflamadas las encías o no. Como que no hay conciencia No hay de qué significa eso. Exactamente. Entonces yo siempre les digo, al menos a los pacientes que llegan a mi consulta, es hagamos un buen diagnóstico. Cuando yo les hablo de diagnóstico es mirar lo que tienes, cómo lo tienes, qué podemos hacer para que tu salud oral esté perfecta. Exacto, porque ahí empieza todo. Bueno, Mafe, cuéntanos un poquito. Danos consejos de lo que tú haces, cuéntanos un poquito acerca de los exámenes que haces epigenéticos. Bueno, un examen epigenético lo que nos ayuda es como hacer un paneo general de nuestra salud en un momento específico de la vida. Entonces lo que yo hago es que analizo el folículo piloso, ojo, porque mucha gente dice, pero es que el pelo, no es el pelo, es el folículo piloso, que es la célula viva. Lo pongo en un dispositivo de bioresonancia y me conecto a un laboratorio en Alemania en donde podemos decodificar y entender cómo está el cuerpo de nutrientes, vitaminas, minerales, omegas, ¿Se te olvidó? Todas las vitaminas, enfermedades minerales, omegas, aminoácidos. Sí. Y también podemos ver toda la parte de bloqueos que hablamos Sí. acá, si tenemos hongos, si tenemos bloqueos por radiación, si estamos con bacterias, bueno, todas las cosas Si te que falta suceden. proteínas, Exacto. que eso es lo que estábamos, digamos, Exacto. vimos en mí. Entonces podemos ver, o sea, entender realmente qué es lo que pasa con tu cuerpo, qué nutrientes te están haciendo falta, qué cosas del medio ambiente pueden estar bloqueando la absorción de esos nutrientes. Eso lo vemos con el examen. Sí. También podemos ver si tienes sensibilidad a algunos alimentos, que es que todo me está cayendo mal y resulta que es la sandía. Sí. O hay personas que les sale el chocolate, porque siempre A le mí menos echamos... mal no me salió el chocolate porque o si no hubiera Siempre le muerto. echamos la culpa al huevo, a la leche y al gluten. Sí. Esos son los tres pobres que siempre cargan la maleta de las intolerancias. Sí, pero y no. resulta que no es. Puede ser el queso, pueden ser los champiñones, puede ser una fruta, pueden ser mil cosas. Entonces acá podemos ver realmente qué es lo que a tu cuerpo, como un individuo único que eres, no le está sentando muy bien. También podemos ver si hay ciertos aditivos que necesitamos controlar, que no le sientan bien a tu cuerpo, y ahí salen cosas que vienen en el champú, en la crema de dientes, en la leche de almendras que yo compro, que justo tiene ese estabilizante que mi cuerpo no le va bien. Y es complejo. A Es mí me muy ha parecido complejo. muy complejo, digamos, de lo que estoy haciendo en este momento al día de hoy, es mirar como todos los componentes de todo lo que me estoy comiendo, porque obviamente yo lo puedo manejar en mi casa, pero pues como Cuando sale se pone cuando más salgo se difícil. pone más difícil.
Pero entonces es como un llamado a volver a lo natural, ¿no? Entre menos ingredientes tengan las cosas que están en nuestro plato o por menos manos hayan pasado, es mucho más probable que yo no vaya a comer aditivos. Entonces, si yo elijo un restaurante en donde sirven una carne a la parrilla o un pescado a la plancha con una ensalada, con unos vegetales, el riesgo de que yo le esté metiendo toxinas a mi cuerpo se reduce un montón. Sí, claro. Y bueno, y eso lo acompañamos, el examen epigenético lo acompañamos de una evaluación que tú conoces, que es la evaluación de los pilares de la salud, en donde hablamos de tus emociones, de las relaciones que te nutren, de cómo estás tú emocionalmente, a qué le dedicas tiempo, si estás masticando ideas, todo el masticando rabias, y de qué te estás alimentando, cómo está tu ejercicio, cómo está tu actividad física, porque cuando nos movemos activamos todo nuestro sistema circulatorio para que lleguen nutrientes al pelo, a las uñas, a la piel. Y si estás durmiendo bien y todo esto que realmente nos alimenta y nos hace sentir vivos es lo que vemos en mi consulta. Bueno, hoy te quiero decir muchas gracias porque pues obviamente yo me hice un estudio en mayo y hace como 3 meses empecé, entonces todo el mundo me dice, ¿cómo has cambiado en 3 meses? Te ves más flaca, pero yo no me veo más flaca, sino que ya tengo más músculo, más definición, el pelo se me quedó, o sea, ya se dejó de caer, estoy tratando de dormir, estoy tratando de hacer más deporte. Es importante, dentro de las cosas que tú haces, uno tiene que tener un equilibrio. Entonces, en el buen comer, el buen ejercicio, el buen descanso, las buenas relaciones, las personas que nos nutren, eso es algo que estamos tratando de mejorar este año, ¿sí? Hice un reel hace poquito en Instagram donde habían cosas importantes, que era alimentarse, hacer ejercicio, porque hay cosas que nos pueden deprimir, pero no solamente son las relaciones, es el no hacer buen ejercicio. El no movernos. O sea, es que no nos oxigenamos. Claro, yo el año pasado dejé de hacer ejercicio y, oh Dios mío, ya finalizando el año fue terrible, pero volví otra vez a mi centro, a volver a hacer ejercicio, a volver a estar definida, pues que es como a mí me gusta, a comer, a quererme un poquito más, a que no todo es trabajo. Y eso sí le quiero decir a todos los que nos están viendo, no todo es trabajo, uno tiene que tener un equilibrio en la vida. Para todos los que están aquí detrás de cámaras, chicos, recuerden que debemos tener un equilibrio en todo, en las relaciones, en el ejercicio, en la alimentación, en lo que nos gusta, en los límites que tenemos que generar. A mí me ha costado muchísimo estar trabajando hasta las 5 de la tarde. Hasta ahí es. Hasta ahí es. Pero sí, algo muy importante es que estoy empezando a trabajar a las 8 de la mañana porque entendí que si yo dejo de hacer ejercicio, mi cuerpo se deteriora, mi mente se deteriora, y muchas cosas. Entonces, lo que ha hecho Mafe, digamos el estudio que ha hecho Mafe es como tratar de equilibrarnos un poquito. La verdad no me gusta cocinar, me ha parecido difícil. Por mí, la persona idónea para mí sería la persona que cocine, ¿cierto? Pero pues ahorita lo estoy haciendo, estoy tratando de cocinar. Ha sido difícil, pero entiendo que es por mi salud, por mi bienestar, por mis arrugas también, porque pues ya voy a cumplir años y pues también tenemos que vernos mucho más lindas. Mafe, gracias por esto tan bonito que nos vas contando, y si tienes algún consejo para las personas que nos están escuchando, para las personas que nos están viendo, cuéntanos qué deberían hacer y qué deberían hacer contigo. Pues nada, gracias a todos por vernos, gracias a ti por la invitación nuevamente. El consejo para todos es el que acaba de dar Sandra, lo refuerzo. Necesitamos encontrar las cosas que nos nutren en la vida. Si quieren venir a mi consulta, a hablar un rato conmigo, mis sesiones son sesiones de más de 1 hora, porque realmente acá no es hablar de una dieta para adelgazar, es hablar de las cosas que nos están nutriendo, que nos están quitando vida. El consejo es luchar por estar bien, luchar por nuestra felicidad y por nuestro bienestar, más que por conseguir plata, porque eso no nos va a llevar a estar sanos y longevos. Uy, sí. Hay gente que trabaja y que le interesa solamente el dinero. O solo el deporte, Sandrita. Yo, para acabar, creo que les voy a contar un poquito cómo termino yo en esto.
que es importante. Después de hacer años de triatlón y de meterme en una vida de deporte y de rendimiento y rendimiento laboral, con una carga tremenda a nivel laboral y una carga tremenda a nivel deportivo, y todo era rendimiento y metas y cumplimiento y éxitos y logros, se me ocurre quitarme un pelo y hacerme la prueba epigenética, y veo que estoy con mis antioxidantes por el piso, lo que significaba que mi sistema inmune estaba por el piso. O sea, estaba al borde de tener un cáncer fácilmente, de hacer una enfermedad inmune y de activar un gen de una enfermedad dura, porque mi cuerpo estaba en un estrés que para mí todo era salud. Soy súper atleta, soy súper profesional, estoy aquí y la vida afortunadamente me trajo la epigenética para enseñarme que a veces desacelerar y darle prioridad a lo que realmente es importante es lo que todos deberíamos buscar. El exceso de todo, así sea algo que es bueno ante los ojos de las demás personas, probablemente no es lo mejor para nuestra vida. El equilibrio y el estar tranquilos, el que nuestro cuerpo se sienta como un lugar seguro para habitar, debe ser lo que todos busquemos. Uy, Mafe, y yo pienso que el 2025 para muchos fue un año demasiado pesado. Yo terminé el año que ya no quería nada más y yo dije, bueno, hay que empezar nuevamente, hay que querernos, amarnos, llegar nuevamente al centro a renacer. Yo creo que la palabra sería renacer, pero con bases científicas, con buenos modelos de personas a seguir también, que son saludables. Hoy quiero darte las gracias, porque además esto ha sido muy bonito. Y, Mafe, gracias por estar aquí. Gracias a todos, gracias a ti. Besos y disfruten este espacio y los espero en la Nutri que buscabas. Bueno, y a ustedes espero que nos vean y que este primer capítulo sea interesante para todos ustedes. Un abrazo y como siempre les digo, chao, chao. Gracias David y gracias chicos.